concepto de sentido común. Y más o menos como estos tres conceptos, que son muy propios de la antropología, ahí está grabando, genial, se relacionan entre sí. Hay varios textos que son muy cortitos, realmente son muy cortitos todos, es más, algunos todavía no están subidos, pero son una hojita, es más como una ficha, digamos. Está el texto de Garreta, el texto de Crotts, uno de Ramírez, uno de Wright y dos fichitas que son de sentido común y de hegemonía. Eso es lo que se va a ir subiendo. Ahí está. Para esta unidad. Pero en principio empezamos subiendo el texto de Garreta y el texto de Crotts, que son 7 hojitas, son muy cortitos. Antes de empezar con esto, yo quería preguntarle si a alguno le había quedado alguna duda de lo que vimos las dos primeras clases, la primera unidad. Si alguien por ahí ya pudo leer un poco más, ya pudo ver mejor el Power, ya pudo, no sé, hojear un poco los textos o lo que sea, y si a alguno le quedó alguna consulta, así, si no, seguimos con estas cuestiones. Yo no pude alcanzar a leer ninguno todavía porque vengo medio enquilombado de laburo, pero no. Creo que me quedaron los conceptos bastante claros y seguramente cuando vaya a la lectura los voy a terminar de cerrar. Por mi parte Bien. está bien. Sí, igual tranqui, lean como puedan, no sé, hagan lo que puedan, digamos. Igual vamos a tener una clase de repaso de los conceptos, no se preocupen, pero bueno, si había quedado algo de la última clase o de la anterior, ya lo hablábamos ahora, y si no, seguimos adelante. Bueno, creo que más o menos están todos igual con tratar de leer y más o menos se entendió entonces todo. Bien, entonces, como les decía, hola, como les decía, esta unidad que vamos a empezar ahora trata del concepto de cultura, vamos a empezar a abordar el concepto de cultura que luego se va a relacionar con el concepto de sentido común y el concepto de hegemonía. ¿Sí? Para empezar a hablar del concepto de cultura, nosotros les mandamos el Power, las guías de lectura y dos textos, muy cortitos, el de Garreta y el de Crotts. Bien. El de Garreta y el de Crotts, que también son cortitos y son como bastante básicos, ¿no? Digamos, son como una presentación, caracterización de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿sí? Que es un tema que parece como re obvio, cultura, pero nada, tiene sus, como ciencias sociales, uno dice una cosa, uno dice otra cosa, hay discusiones en el medio y está bueno abordar eso, ¿sí? En principio, yo les pregunto, es una pregunta disparadora, que nada, cada uno, si quiere dice, si no quiere no contesta, si quiere lo escribe. Una clase de la secundaria. Bien. ¿Qué nos identifica, o qué creen ustedes que nos identifica a nosotros como argentinos? Lo escribimos en el chat. El asado. Asado, mate. Bien. El DNI, principal. El dulce de leche. El mate. Historia. El territorio en el que nacimos. El territorio, está buena. Voy a anotar, voy a tomar nota. Porque está bueno. El tango, profe. El tango. Claro, porque si nacemos fuera del territorio argentino no seríamos argentinos, seríamos de cualquier otro país limítrofe. Entonces estamos dentro de los límites, somos argentinos porque nacimos acá, y después vemos qué cultura tenemos, pero somos argentinos. Las comidas. Nuestra bandera. Bandera, tango, cultura, asado. No escuché, perdón. Las fiestas. Los símbolos patrios, el himno. Tradiciones. Los símbolos patrios, el himno, bien. Bien. Nada, tuvimos como un popurrí, muchas comidas. Un golpe de estado. Igual, digo, hay golpes de estado, hubo golpes de estado en muchos lugares. Pero bueno, cada uno se identifica como quiere. No es para discutir. Bien.
De decir boludo a un amigo. Sí, ese creo que es bastante propio de acá. Que es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De cuando hacíamos trabajo de campo, de entender estos modismos o qué sé yo. Muchos extranjeros, muchos, cuando llegan a la Argentina, nada, entienden estas cosas de como muy literales y se piensan posta que estamos insultando, cosas así, no entienden estas cosas. Pero bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque surgen estas cosas que tienen que ver con cuestiones culturales, ¿no? Y con comidas, con cuestiones culturales, con tradiciones, dice acá, con un territorio, con símbolos patrios. Estoy haciendo como un recuento de todo lo que surgió por ahí. Con símbolos patrios, con algunos eventos específicos que tienen que ver con nuestra historia, no sé, decían las Malvinas, golpes de Estado, ¿no? Cosas que tienen que ver con nuestra historia. Básicamente, cosas que de alguna forma nos aunan, nos agrupan, ¿sí? Nos, 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 nos hace entender como un colectivo, tal vez, ¿sí? Cosas que tienen que ver con nuestra historia, cosas que tienen que ver con la actualidad, cosas que se fueron arraigando. Pero esto, digamos que uno contesta tan rápidamente, digo, tiene sus cuestiones y tiene sus vericuetos, digamos, ¿no? Y un poco lo que tiene que ver, o lo que está de fondo, es esta eh, discusión o esta construcción que hay en torno del concepto de cultura. Porque muchos acá me dijeron el mate, el tango, no sé, símbolos, y de repente yo pienso que por ahí, o pregunto si de repente el tango como música, como baile también, identifica de la misma manera a, a mí, que soy porteña, por ejemplo, o a un chico en, no sé, en Misiones o en La Puna, ¿no? Y no deja de ser argentino, por ejemplo. Después también me pregunto lo mismo con el mate. Por ejemplo, hablando del mate, digo, también mate se toma en el sur de Brasil, en Uruguay desde ya, en Paraguay, y entonces tampoco sería exclusivamente de la argentinidad, ¿no? Como la canción de Bersuit. No, Maradona, pero son Messi. símbolos que uno los toma como propios, más allá de que trascienda la frontera de nuestro país, lo defendemos como propio, como nuestros. Ujú. Creo que muchas de las cosas que hemos dicho seguramente no son nativas de acá, pero uno lo toma como propio, como la milanesa, la pizza, uno lo defiende como si fuera nuestro y la verdad que no son inventos de acá. Está muy bien, no, no, está bien. Mm. Es lo mismo Estas que las modas, preguntas que... adoptan ¿Sí? modas en otros lugares. No te escuché, perdón. Que es lo mismo pasa con las modas, que se adoptan cosas de otros lugares también acá. Bien. Digamos, estas preguntas yo las hago porque no digo que esté bien o esté mal lo que nosotros contestamos, no va por ahí la cosa, digo, cada uno se identifica como quiere, qué sé yo. En el fondo, como decía, lo que subyace a todas estas cuestiones que fuimos nombrando tiene que ver con el concepto de cultura, ¿no? Y las discusiones que hay atrás de qué entendemos por cultura. Entonces, justamente, digo, yo vengo a decir, bueno, el mate sí, yo también me reidentifico con el mate como si fuera argentina, pero es algo que también un uruguayo puede decir, tipo, no, es de Uruguay, no es de Argentina, no es de Paraguay, no es de Brasil, yo qué sé. El tango, como decíamos, que sucede hasta dentro de del mismo territorio, que tipo, de repente, ¿no? Es una música que nos identifica a todos como argentinos, o ahora de repente también, bueno, no sé si de repente, pero hace un tiempo, qué sé yo, a los japoneses les encanta el tango, tipo, hola, si es algo de la Argentina. O muchas comidas, ¿no? Claro, digo, hay muchas personas, por ejemplo, que no toman mate y también digamos, eso no implica que discutamos su argentineidad. Es una palabra medio. Digo, este era un ejercicio tontín, un ejercicio fácil, no para decir esto está bien o está mal, sino para justamente poner un poco en cuestión qué tiene que ver con eso de la cultura. Hay otras cosas otros ejemplos que salieron, que dijimos con eventos históricos propios de la Argentina, o propios del país, digamos, ¿no? Esto de las Malvinas, que nos remite a nuestra historia, a nuestra conformación como Estado-Nación,
la cuestión territorial, pero eso también puede ser discutible, ni bien ni mal. La idea de nación, bueno, nos hace argentinos, acá dicen también. Digo, pero esto, volvemos a lo mismo, la idea de territorio también tiene que ver con una construcción, tiene que ver con algo que se dio a lo largo del tiempo, que es algo variable, ¿no? Digo, de repente el territorio argentino no era el mismo en 1860 o previo a las campañas del desierto que en la actualidad. Sin ir más lejos, no era el mismo en los 80 cuando se hablaba, no sé si se acuerdan, cuando se hablaba del problema que hubo con Chile por los hielos continentales. Bueno, justo en los 80 también fue la cuestión de Malvinas, digamos. A lo que voy es que es hasta la idea de territorio que nosotros tomamos como algo súper natural, digamos, sí, esta es Argentina, estos son los límites, lo que sea, también tiene que ver con una construcción histórica y también fue variando a lo largo del tiempo. Entonces, medio que ya nos empieza a dar algunas pistas, ¿no? De qué estamos, o de qué características tiene la cultura. La cultura como gran concepto, no las cuestiones, los elementos o las cosas que nosotros llamamos culturales, sino la cultura como gran concepto, ¿sí? El texto de Garreta es bastante sencillo para empezar a hablar de eso, de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura. Y digo, este ejemplo, este ejercicio que es muy sencillo, muy simple, nos da una idea de que es un término que genera muchas discusiones, muchas controversias. Volvemos a lo mismo, depende de la época en la que estemos hablando, el concepto de cultura va a ser una cosa o va a ser otra. Depende las teorías a las que apelemos para hablar de cultura, vamos a estar diciendo una cosa u otra cosa. Y está bueno, digamos, tenerlo en cuenta, saber esto, porque hasta cosas como el concepto de salud, el concepto de proceso de salud o enfermedad, atención, cuidado, muerte, también responden también es un concepto que proviene que proviene de la cultura, que tiene que ver con estos procesos culturales que están siempre por detrás de algunas ideas que nosotros tenemos. Y que además eso se va a ligar y se va a vincular con un poco lo que vamos a ver en la clase que viene, bueno, por ahí hoy llegamos, que tiene que ver con el sentido común y las cuestiones de hegemonía. ¿Sí? Entonces, como un poco como lo que les decía, el texto de Garreta empieza preguntándose qué es la cultura, ¿no? Y justamente un poco lo que dice es que este concepto, este término, no tiene una definición definitiva, suena raro, no tiene una acepción definitiva, no es un concepto, un término unívoco, a decir, ¿no? Y muchas veces está ligado a nuestro sentido común, ¿sí? Ahora, una cosa es entender la cultura desde nuestro sentido común, que después lo vamos a ver, y otra cosa es entender la definición que le da la antropología, que es un poco lo que vamos a empezar a ver, y después nos vamos a meter con la cuestión del sentido común. Si nos paramos de la perspectiva antropológica, como todos los conceptos dentro de la antropología que responden a ciertas teorías, fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y un poco vienen de la mano de las teorías que vimos, tengo gente acá, de las teorías que vimos la última clase. Si recuerdan, habíamos visto 3 teorías, 3 momentos que responden a 3 teorías distintas de una forma de entender al otro, y esa forma de entender al otro también genera o brinda una definición de cultura propia de cada uno de esos momentos o propia de cada una de esas teorías. Y como bien dijimos la otra vez, van cambiando a lo largo del tiempo. Y eso no significa que esa forma de referirse o esa forma de entender a la cultura se haya superado
sino que muchas veces todavía se queda por ahí dando vueltas y está, nada, está presente en los discursos, está presente en las formas de pensar, cada vez por ahí más solapadas, cada vez más sutiles, cada vez más difícil darnos cuenta, pero siguen presentes, ¿sí? Entonces, un poco repasando, habíamos visto tres teorías. En un primer momento, la teoría evolucionista, en un segundo momento, la teoría funcionalista y en un tercer momento, la teoría marxista. ¿Están de acuerdo? Hoy, esperen, mi gato. Ahí está. Chau. Bien. Entonces, como dijimos, cada uno construía al otro de diferente forma, uno por la diferencia, uno por la diversidad y uno por la desigualdad, pero esto también implicaba pensar el concepto de cultura desde, ay, basta, desde, nada, lugares distintos, teorías distintas y formas de entenderlo diferentes. Para el primer momento, que habíamos dicho que tenía que ver con la teoría evolucionista, y no sé si se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la teoría evolucionista un poco definía al otro, ¿cómo? ¿Alguien habló? No. Bueno, la teoría evolucionista un poco lo que hacía era definir al otro desde, o al otro como grupo, ¿no? Estudiaba al otro desde la diferencia, sí, y lo que hacía era como poner el acento en la falta de, o en la ausencia de cosas que tenía un grupo de cosas, de saberes, ¿no? Que tenía un grupo con respecto a otro grupo. Y ese otro grupo, que es el que ponía la vara, de paso repasamos, era Occidente. Teniendo en cuenta eso, también se armó, se definió, se conformó el concepto de cultura, ¿no? Entonces, para la teoría evolucionista, el concepto de cultura se entiende como un todo bien complejo y que tiene que ver con un conjunto de normas, de leyes, de conocimientos, de arte, de creencias, no sé, de moral, de costumbres, ¿no? De hábitos que son adquiridos por el hombre. Entonces, desde ese punto de vista, había grupos que, para esta gente, para esa teoría, habría grupos que tenían una cultura más simple, más sencilla, porque carecían de algunas de estas cosas con respecto al máximo exponente cultural que era Occidente en ese momento. Pero lo importante, digo, es esto, son costumbres, creencias, leyes, no sé, que se pueden ir adquiriendo a lo largo del tiempo como miembro de una sociedad, ¿no? Y que justamente para ese momento define que hay sociedades que todavía no adquirieron ciertos conocimientos, ciertas costumbres, ciertos hábitos, que tal vez las vayan a adquirir con el tiempo hasta, digamos, llegar a su meta, que sería la Occidente en ese momento. ¿Me siguen en la idea? Por ahí es medio trabalenguas, pero mate y sigo. Ahí va. Ahora, habíamos hablado de un segundo momento, que tenía que ver con la diversidad, ¿no? En esto, para este momento, surgen las teorías funcionalistas. La teoría funcionalista, no sé si se acuerdan, que un poco lo que decía era, bueno, todos los seres humanos somos iguales desde el punto de vista biológico. Esto quiere decir que tenemos ciertas necesidades fisiológicas que son iguales para todos, pero que las respuestas que le vamos a dar a esas necesidades fisiológicas van a ser diversas, y van a ser diversas de acuerdo a la sociedad, al grupo, ¿no? A la comunidad de la que se trate. Justamente entonces, esta respuesta a estas necesidades tiene que ver con una respuesta desde lo cultural. O sea que para el funcionalismo, la cultura tiene que ver con esas cosas, todo integrado, funcional, coherente, que va a dar una respuesta bien organizada para cada sociedad
frente a esa necesidad biológica. ¿Sí? Hasta ahí creo que se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende, profe. Entonces, ya Cómo aquí, cada grupo termina de resolver sus cuestiones. Más allá exactamente. de que transiten la misma situación, lo resuelven de forma diferente. Bien, eso está perfecto. Lo resuelven de forma diferente. Siempre la respuesta va a ser desde un lugar cultural, se va a entender como una respuesta cultural a estas necesidades, y ninguna respuesta va a ser mejor o peor que la otra, ¿no? Como en el momento anterior donde, digamos, se decía que había culturas más sencillas o más simples o salvajes o inferiores, ¿no? Son respuestas, cada grupo le va a dar la respuesta que puede, que se le ocurre, que construye, lo que sea, y ninguna es mejor ni peor, no es algo que se compare, digamos. Bien, para el último momento habíamos dicho que utilizábamos la teoría marxista. Esta teoría marxista dijimos, bueno, que un poco lo que construye es al otro desde la desigualdad, que esta desigualdad ya tiene que ver con lo económico. Hablamos un montón de las cuestiones, digamos, de los principales conceptos marxistas, la plusvalía, el modo de producción, las relaciones sociales de producción, el cambio que se da a lo largo de la historia y que Marx, o el materialismo histórico, lo tiene muy presente y tiene en cuenta los cambios que se dan a lo largo de la historia. Las clases sociales que surgen a partir de esa desigualdad económica, básicamente los que tienen los medios de producción y los que no tienen los medios de producción, como dijimos. Entonces se genera, digo, la clase burguesa, la clase proletaria, que se arrastra hasta nuestros días con un montón de cosas en el medio, porque uno se preguntaría, bueno, ¿y la clase media qué pasa? Nada, son un montón de discusiones, pero para hacerlo como más sencillo, hay, hay una clase que maneja los medios de producción y otra clase que no. ¿Sí? En esa teoría que da respuesta y que genera al otro, o que construye al otro desde una desigualdad económica, o desde lo que podemos relacionarnos o entender a un otro, también aparece un concepto de cultura, ¿no? Que tiene que ver con todo para Marx, para el materialismo histórico, que tiene que ver con todo lo que no es economía, ¿no? Todo lo que no es economía y que Marx, el materialismo histórico, va a denominar superestructura, eso, la cultura, lo social, el derecho, la organización, la organización del parentesco, la organización social, no sé, la religión, el arte, digo, las formas de gobierno, todo eso tiene que ver con algo cultural. Él lo engloba en un, en un, en un concepto que se denomina superestructura, y lo importante que va a decir es que todas estas cuestiones que él las tilda como culturales están determinadas por la estructura, y la estructura es la economía. Dijimos que todo lo que no era economía era superestructura, pero lo que está bueno, que dice Marx, está bueno, es como lo novedoso que dice Marx, es que justamente la estructura, o sea, la economía, va a determinar la superestructura, o sea, lo que queda del lado de la cultura, estas cuestiones. ¿Qué pasa con el Leviatán? No entendí. Con la estructura del marxismo, profe, o sea, que se hacía una gran estructura de toda la sociedad para sostener, lo hacía la representación gráfica de una cabeza, ¿no? De todo el pueblo. No sé si se refería a eso. Sí, en realidad, cuando hablamos de estructura y superestructura, estamos hablando de que en la estructura entra todo lo que tiene que ver con la economía, desde el comercio hasta la microeconomía, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía. Todo. La moneda, el valor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor, de valor monetario, de las transacciones económicas, todo esto? Pensé que a eso se refería con el Leviatán, Marx. No.
él se refiere pura y exclusivamente al modo de producción, que ahí, digamos, entra todo lo que tiene que ver con lo económico, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Y este modo de producción fue cambiando a lo largo del tiempo. En este momento estamos en un modo de producción capitalista. Bien, y lo que él va a decir es que este modo de producción, todo lo que tiene que ver con lo económico, lo que genera es un determinismo. No es una influencia, no es una relación, es directamente un determinismo. Si cambia el modo de producción, va a cambiar la superestructura. Si cambia la cuestión económica, va a cambiar la cuestión cultural, del derecho, de las costumbres, hábitos, etc. Es muy criticado por esto, porque hay un montón de gente que dice, bueno, te zarpás en determinista económico, digamos, es la verdad, esa es una de las grandes críticas, pero, digamos, él se arregla en sus 4 tomos del Capital, se arregla para demostrar esto, ¿no? De que un cambio en el modo de producción, un cambio en las formas de la economía, generan cambios en otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones más culturales, ¿no? No sé, desde... como que él lo demuestra cómo fue cambiando el modo de producción esclavista al modo de producción feudal y del modo de producción feudal al capitalista, que es el actual, digamos, y cómo esto trajo aparejado cambios a niveles culturales, a niveles sociales, del sistema de parentesco, del sistema de gobierno, etcétera, etcétera. Claramente hay autores que lo critican, pero es importante. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que con este repaso y además fuimos metiendo como cómo se fue entendiendo el concepto de cultura a lo largo del tiempo, o a lo largo de las teorías. Varias cosas. Como con el ejercicio anterior, entonces, no hay, y como lo que dice Garreta, no hay una forma de entender el concepto de cultura unívoca, una sola forma de entender el concepto de cultura. Claramente, el concepto de cultura fue variando a lo largo del tiempo, varía a lo largo de las teorías que digamos que lo reivindiquen o que hablen de cultura, pero además tiene otras características. Ya, entonces, la idea de variabilidad o la idea de que cambia o de que es un concepto que cambia está muy presente. Otra característica de las que habla Garreta para referirse al concepto de cultura es que este cambio no solo se da a lo largo del tiempo, sino que se da, digamos, en un espacio. Quiero decir, como vimos el ejemplo de el mate, ¿sí? Digamos, algo que a nosotros nos aparece como un elemento cultural, como algo cultural, digamos, puede no serlo en otro lugar, claramente, o también puede ser un elemento cultural que identifique a otros grupos o a otras sociedades, ¿no? Dijimos, che, por ahí el mate, no sé, eh, lo compartimos con los uruguayos, con los paraguayos, con Brasil, yo qué sé. Entonces no sería algo que nos identifique exclusivamente, más allá de que lo defendemos y es nuestro, no importa, esa no es la discusión. Compartimos la cultura. Sí, exacto, sino que nos da la pauta de que las cuestiones culturales también, digamos, adquieren distintas características de acuerdo al lugar del que estemos hablando. Dijimos entonces, a lo largo del tiempo y también a lo largo del espacio geográfico del lugar, ¿sí? Otra característica que va a decir, que va a señalar Garreta, es que, de alguna manera, tiene que ver con la forma integral, ¿no? Nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma integral de vida, ¿no? Todo, dijimos, ¿no? Tiene que ver con las costumbres, con las normas, con la moral, digamos.
Entonces, tiene que ver con nuestra forma integral de vida, eh, que se puede, digamos, percibir a lo largo de la historia, que se puede percibir a lo largo de los distintos espacios, que varía a lo largo de la historia, que varía a lo largo del espacio, ¿sí? Y que de alguna manera lo que nos permite este concepto, esta idea de la cultura es establecer relaciones, y no solamente establecer relaciones con las personas de nuestro propio grupo, ¿no? Sino con las personas de otros grupos, con la naturaleza, se podría decir, con el espacio que nos rodea, y con lo sobrenatural, va a decir Garreta, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todas esas costumbres, normas, hábitos, capacidades, leyes, ¿sí? Que nos permiten llevar adelante una vida integral, digo, de todos los aspectos de la vida, ¿sí? Y es llevar adelante una vida desde un punto, desde una perspectiva integral, tiene que ver con cómo nos relacionamos con el medio que nos rodea. Eso es cultural, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Eso es lo que entiende Garreta por cultura. ¿Cómo nos relacionamos con el medio que nos rodea? Es una construcción, es un aspecto de nuestra cultura. ¿Cómo nos relacionamos con los miembros de la comunidad, los miembros de la sociedad? Es un aspecto de nuestra cultura. ¿Cómo nos relacionamos con los miembros o los miembros de otra comunidad? También es un aspecto de nuestra cultura. Y cómo nos relacionamos con lo sobrenatural también responde a un aspecto de nuestra cultura. ¿Se entiende un poquito la idea? Y estas formas de relacionarnos que tienen que ver con lo cultural, con todo lo que dijimos, va a variar a lo largo del tiempo y va a variar geográficamente, ¿no? A lo largo del espacio. A ver, pensemos un poco esto, porque por ahí suena como muy abstracto. Estos aspectos culturales que tienen que ver con nuestras formas de vida integral. Repasémoslo, digo, en la actualidad, ¿cómo nos integramos? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos relacionamos con el espacio, con el medio, con el hábitat que nos rodea? Como grupo, no cada uno individual, digamos, como parte de una sociedad. Y siguiendo las normas establecidas, por ejemplo, es una forma. Vos, por ejemplo, vivís hoy, hablemos de mí, pertenezco a una sociedad de clase trabajadora donde lo establecido es levantarse de temprano, salir a trabajar, compartir el servicio de transporte público, ir, cumplir mis horas de trabajo, volver. En otras culturas no funciona así, no, quizás no se toma de esa manera. Creo que ya desde ese punto uno se está relacionando culturalmente. Ahora vos me agarrás, me succionás acá en Argentina, me depositas en Japón y quizás tenga que adaptarme, pero van a haber algunas características de mi cultura, de mi forma, de esa microcultura que yo llevo integrada, que van a resaltar y quizás acá no resalte. Y para mí Está lo que bien. va a ser notable es adaptarme a esa cultura. Una consulta, no sé si está bien o está mal lo que voy a decir, pero por ejemplo, como la analogía esa que hizo el compañero de nuestra cultura con la de Japón. Yo acá, para mí lo que es cultural es, por ejemplo, salir vestido a la calle. En otras Sí. culturas salen desnudos. En mi cultura no comemos animales domésticos y en otras sí, lo que son domésticos para nosotros. Y así, sucesivamente. En otras culturas nosotros van al médico chamán y acá voy al hospital público. Para mí es eso. Bien. ¿Alguno tiene otra idea, otra opinión? Sobre lo que usted dice, o sea, con el tema de lo que piensa la reta sobre la cultura, no importa la diversidad cultural, sino es como nosotros adquirimos la cultura ajena. O sea, no hay una cultura específica, sino enriquecedora para mí. Bien. A ver, entonces, como varias cosas como que fueron surgiendo.
Entonces, desde la definición de Garreta de lo que es cultura, nosotros dijimos que tiene que ver con una forma de vida integral, y esa forma de vida integral, algo que como que de alguna manera nos señala o nos indica cómo tenemos que relacionarnos con nuestro hábitat, con nuestro espacio, ¿no? Con nuestros pares, con otros de otras comunidades y con lo sobrenatural. Un poco, acá, un poco nombraron, qué sé yo, de repente nosotros, y me estoy refiriendo, después vemos la muestra que nosotros tomamos, digo, sí, voy a hablar de mi familia, de los porteños, del argentino, del latinoamericano, no importa, digo. También es otro problema y es otra cuestión que después también la sigue analizando Garreta y Crotz. Pero digo, la forma en que nosotros nos relacionamos, qué sé yo, con el medio ambiente, sí, la forma en que nosotros, por ejemplo, nos relacionamos con el medio ambiente es un aspecto cultural. Está desde la gente que entiende que el medio ambiente tiene que ser algo una postura extractivista, algo a devastar y a talar o a volar una montaña o qué sé yo, o gente que respeta la tierra. Por ejemplo, estamos pensando esto, ¿cómo nos relacionamos con nuestras personas de nuestra propia comunidad? Bueno, un poco lo que contaba el compa, esta vida cotidiana que nosotros tenemos, que más o menos es similar en todos lados, siempre pensándolo desde la sociedad argentina podría ser, ¿no? Nos levantamos, tomamos el bondi, vamos a laburar, no sé. Pero hay cosas que también son culturales, digo, de repente lo que señalaba la compañera, no salimos desnudos a la calle, ¿no? Eso está, creo que está desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, está establecido. Sí, tal vez de repente en otros lugares salen desnudos, o tal vez salen muy tapados, como está sucediendo ahora con los talibanes, por ejemplo, y las mujeres, no sé. Eso también tiene que ver con cuestiones culturales, porque la religión también tiene que ver con cuestiones culturales, como acá decía alguna de las compas. Y tiene que ver con esto que señala Garreta de cómo nos relacionamos con lo sobrenatural. Digo, católicos, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, ¿sí? Y la otra tenía que ver con cómo nos relacionamos con los otros de otras comunidades, eh, digo, cómo entendemos al extranjero, cómo tratamos al inmigrante, cómo, no sé, cómo planteamos nuestra relación con un otro. Vivimos de forma, no sé, vivimos de forma comunitaria, tenemos propiedad privada, ¿no? Digo, todas esas cuestiones tienen que ver con cuestiones culturales. Y como vemos, digamos, si tomamos la Argentina, que parecería que es el primer ejercicio que hicimos, que parecería que fuera algo homogéneo, no es tan así, ¿sí? Eh, Algunas personas comen de todo, otras personas son veganos o vegetarianos, digo, exactamente. Un poco lo que queremos mostrar es que cuando hablamos de cultura tenemos que traer ciertas ideas, no es una cosa homogénea. Hablar de cultura no es algo homogéneo. Estos ejemplos que estamos dando, estas formas que estamos repasando, nos dan esa pauta, es algo que cambia y que es heterogénea, y que esa heterogeneidad no solamente tiene que ver con los lugares, como dijimos, sino que también tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Eh, la forma de vestir, sin irnos al ejemplo talibán, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora en Afganistán, hace 50 años o 60, o un poco más tal vez, eh, no sé, yo me acuerdo de mi abuela no usaba pantalones, por ejemplo. Nunca usó pantalones, era como tipo, ¡ah! O nunca usó una pollerita, una mini, ni loca. Entonces digo, tiene que ver con, nada, con construcciones culturales y cómo eso va cambiando. Y no con moda solamente. O podemos pensarlo como, de alguna manera, ciertas construcciones culturales se terminan transformando en modas o cosas así, pero nada, es otro análisis, es otra cosa. Pero posta mi abuela no usaba pantalones. Después, cuando fui más grande, me di cuenta, tipo, la abuela nunca se puso pantalones, no importa. Pero había algo de ella que tenía que ver con su construcción cultural de que una mujer no usaba pantalones. Y no fue hace tanto tiempo, digamos. Mi abuela no es del siglo pasado, pero no del anterior. Bueno,
Nada, lo importante es que no tengamos una idea en la cabeza de que cuando hablamos de las cuestiones culturales hablamos de cosas homogéneas, ya dadas y ya acabadas en el tiempo, sino que se van modificando en el tiempo y se van modificando de acuerdo a los lugares. Eso es importante. Como digo, como en general, no importa la cultura, sino como cualquiera de las culturas o cualquier cultura tiene estas características. Como concepto, la cultura, digamos, el concepto cultura. Bueno, Igual depende también seguramente el foco del análisis. Si vos querés estudiar la cultura argentina, seguramente mirando así de forma macro vas a encontrar algo más específico. Ahora, si lo querés desarmar y te metés más micro, seguramente vas a encontrar mucha más diversidad de lo que parece en la superficie. sí, exactamente, por eso decía, también depende del grupo que se tome, el momento, lo que sea. Pero cuando nosotros hablamos del concepto cultura, no importa la cultura argentina o la cultura brasilera o la cultura japonesa. La argentina, la brasilera o la japonesa es un concepto que va a cambiar y que cambió. Eso seguro, que no es homogéneo, ya sea en Japón, ya sea en Brasil o ya sea en la Argentina. Estoy dando un ejemplo, digo, ¿no? ¿Sí? Y que depende de donde nosotros pongamos el ojo y el momento, nos vamos a encontrar con una cosa o con otra. Y no es sorprendente, ¿por qué? Porque lo que nosotros esperamos cuando hablamos de cultura es que justamente sea homogéneo, cosa que desde el sentido común no está así, tipo, entendemos, la cultura argentina, y acabamos de ver un montón de ejemplos que nos dicen, no, no hay tal cosa, no es tan homogénea como nosotros suponemos para hablar de la cultura argentina. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Japón, digo, no es una cosa de la Argentina. Otras características del concepto de cultura que están interesantes. Tiene que ver con la idea de universalidad. ¿Qué es esto? La idea de universalidad. Nosotros vamos a encontrar cultura en todas partes del mundo. Esa es la idea, ¿no? Y que de alguna manera es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿sí? Digamos, otros, igual es una gran discusión, pero es una discusión muy actual, yo qué sé. Otras especies no tienen cultura, ¿sí? Es un poco lo que caracteriza al ser humano. Eh, y justamente lo afirma en este sentido, lo afirma como unidad de especie, digamos, en este sentido del que hablábamos, tipo, somos iguales biológicamente, somos diversos desde la cultura o las respuestas que damos, pero la idea de tener cultura también nos aúna como especie. No sé si me logro hacer entender. A pesar de que por ahí Sí, tenemos claro. culturas diferentes como grupo, todos tenemos cultura, ¿sí? Bien. Claro, en otras especies manejan lo mismo, las mismas conformaciones, sin importar el lugar, el espacio del mundo Sí, y ni que siquiera se puede hablar. ocupen, tienen el mismo dialecto, las mismas costumbres. Sí, sí, se entendió, por lo menos yo lo entendí así. Ojo, que en otras especies no podemos hablar de costumbres, sino que podemos hablar de respuestas instintivas, Claro, digamos, sí. otras cuestiones más biológicas, ¿no? Eh, digamos que no es lo mismo las respuestas culturales que las respuestas instintivas que puedan dar los animales, ¿sí? Igual, ojo, últimamente siempre se está discutiendo un montón, que hay especies de animales que se podría decir que tienen cultura, nada, son unas discusiones muy actuales, muy nerdas, para decirlo de alguna manera, muy ñoñas, que solamente, digamos, vienen como a complejizar más la cosa. Pero en principio lo que trata de transmitir Garreta es que digamos, nos unifica la cuestión biológica como especie, pero también nos unifica como especie la posibilidad no, el tener cultura. No importa la cultura, sino que todos tenemos cultura. Bien, otra, bueno, y esto tiene que ver con el universalismo que decíamos. Otra característica es que, de alguna manera, que haya cultura, que los seres humanos tengamos cultura, lo que pone en evidencia es la capacidad creadora del hombre, ¿sí? O sea, como que la cultura aparece como el producto del trabajo creativo de los seres humanos, ¿sí? Y pone en evidencia una organización, digamos. Si todo un grupo da respuesta de una manera X
no importa, a una necesidad, como decían los funcionalistas, o si como grupo nosotros nos vestimos de una manera, o si como grupo nosotros nos conectamos con lo sobrenatural de una manera, o si nosotros como grupo tratamos a los extranjeros, o nos conectamos o nos relacionamos con los miembros de otra comunidad de una manera, de alguna forma está hablando de cómo nos organizamos y que damos una respuesta organizada a las cuestiones que van surgiendo. Entonces, la cultura, la cultura como concepto, no cada cultura, es algo universal, es algo que nos demuestra la capacidad creadora del hombre, el hombre como especie, ¿no? Hombre, mujer, como ser humano, que nos demuestra la capacidad de organización, ¿sí? Que tienen los seres humanos, los hombres, las mujeres. También otra característica que ya dijimos es la cuestión de cambio que está presente siempre en la cultura, ya sea geográfica o temporalmente, como dijimos. Y un poco hablando de estos cambios, Garreta va a decir, hay factores que tienen que ver con cuestiones internas o factores que tienen que ver con cuestiones externas que generan cambios en las culturas. Cuando hablamos de factores internos, estamos hablando de factores que se originan dentro del mismo grupo, dentro de la misma sociedad, la que nosotros analicemos o lo que sea, y cuando hablamos de factores externos, tienen que ver con el contacto con otros grupos u otras sociedades. Pero, nuevamente, una de las cosas que demuestran es que la cultura es algo que cambia a lo largo del tiempo, o el espacio, como dijimos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Es un poco confuso tal vez entender cuando hablamos de cada cultura, de la cultura en general. Pero nosotros lo que queremos acá es analizar el concepto de cultura, ¿no? Y un poco lo que va a decir, de lo que trata el texto de Crotts es eso. Él habla, es muy cortito y es re sencillo de leer. Un poco la macana es que trae ejemplos de México, porque, nada, es mexicano, pero, digamos, son entendibles y es algo que nosotros podemos acceder fácilmente. En global. Bien, un poco estas ideas que trae o que discute o que presenta el texto de Crotts tiene que ver con eso. Él dice, voy a presentar 5 ideas que son falsas, ya anuncia que son falsas, pero que son muy comunes para todos, digamos, de que sucedan o que nosotros, o que cuando hablamos se caiga muy fácilmente, o cuando alguien les digo, los grupos piensan en el tema de la cultura, las sociedades piensan en la cultura, digamos, es muy fácil caer en esto, y un poco se corresponden con estas ideas que nosotros hablábamos de cultura de cada una de las teorías. Desde ya son falsas, digamos, él ya lo dice, son falsas, pero lo que está bueno es como analizar por qué son falsas y decir, upa, está muy presente en el sentido común, que después vamos a ver qué es, estas ideas de cultura están siempre dando vueltas, o sea, es muy fácil de caer, aparecen en los medios de comunicación, aparecen en la escuela, digo, y no generan como cosas positivas, ¿no? Pensando en esto de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, o con el hábitat, o con el espacio, con las personas de nuestro propio grupo, con los otros grupos y con lo sobrenatural. Entonces, vamos a ir como enumerando un poco. Después léanlo porque es muy fácil de leer y muy chiquito. La primera va a decir que es muy fácil escuchar por ahí, seguro que lo escucharon, que hay personas que tienen cultura y hay personas que no tienen cultura. ¿Sí? Hay gente que no tiene cultura. Hay seres humanos que no tienen cultura. Y hay gente que sí. Esta persona es culta, no, este tiene cultura, este no. ¿Por qué? Porque se relaciona la idea de cultura con la idea de culto, con la idea de estar educado, con la idea de tener conocimientos. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, una conocida que dice, yo no soy culta, porque ella misma se dice, yo no soy culta porque no estudié, pero a eso no se refiere igualmente lo que es cultura en sí.
Exacto, exacto. Lo he escuchado varias veces, sí, se asocia con la falta de saber, el no tiene cultura la persona, y igual no creo que tenga que ver con que si eso no es culto. Exactamente. Digo, desde el principio decimos que son frases falsas, ¿no? Pero que siempre están presentes, que es muy fácil escucharla, entonces está bueno como eh, de construir estas cosas que están muy presentes en nuestro sentido común todo el tiempo. Desnaturalizar, desconstruir, analizar, ¿sí? Claro, estábamos hablando de la propuesta que él dice, tiro porque son falsas, por eso hice la acotación a eso de que uno Ujú. aplica qué es culto o no culto con el saber. O sea, no fui a la escuela, no soy culto. Esas son creencias populares, digamos, naturalizadas en muchas personas. Exactamente. Entonces, la idea de que hay personas que no tienen cultura, de movida falsa, esta idea de que hay personas que no tienen cultura está relacionada con, con vincular la idea de cultura, el concepto de cultura, con la de saber, la de haber pasado por alguna institución educativa, ¿no? La de haber tenido acceso a algún tipo de educación. Y no, un poco lo que él va a decir es que, bueno, un poco lo que dijimos antes, digo, es un rasgo característico de todos los seres humanos tener cultura, no importa qué cultura, sino que la tiene, es lo mismo que decíamos antes, ¿sí? Este malentendido, de alguna forma, viene, digamos, asociado, este malentendido, que no sé si está malentendido o está a propósito, no importa, a entender, o bien, está asociado a justamente el descubrimiento de América, cierta hegemonía europea, donde lo que hablábamos al principio, la teoría Claro, se puede evolucionista dentro asociar de, al primer momento que vimos, profe. Se puede asociar. exactamente, donde hay sociedades que tienen cultura, sociedades que no tienen cultura, pero está ligada a esto, a formas de conocimiento que están, digamos, validadas y que son hegemónicas. Después vamos a ver qué significa esto de hegemonía, y que de alguna manera son producto de la colonización, la dominación. En un primer momento fue por la fuerza, como hablábamos del endocidio, del genocidio, y luego de otras formas, como más Un sutiles, sesgo, un sesgo para marcar una diferencia. exactamente. Pero digamos, el origen de este malentendido de que hay personas que tienen cultura y hay personas que no, está asociado a este primer momento que nosotros vimos de la antropología, donde la cultura es algo que se adquiere. Si nosotros no lo adquirimos, no tenemos cultura, ¿sí? Recordemos que es una postura bastante etnocéntrica, ¿se acuerdan? Hacemos un poquito de repaso, lo que quería decir etnocéntrica, bueno, yo y no sé, mi grupo y las características de mi grupo se ponen como vara para medir al resto de los grupos. En ese momento era Europa, era Occidente, y claramente Europa tenía ciertas características y otros no, y entonces todos los que no compartían esas características quedaban del lado de los que no tenían cultura, ¿sí? De ahí viene esta idea de este malentendido, que ya con el tiempo no parece tan malentendido, para mí es, digamos, es una forma de desvalorización, de inferiorización de otros grupos, de otras culturas, digamos, viene ligada a esta idea de salvajismo y civilización, de seguir reproduciendo estas ideas donde, bueno, el otro no tiene cultura y queda de algún lado del no tengo, ¿no? De carece de todo, ¿sí? Carece de, justamente, si lo asociamos cultura con educación, carece de educación, de no es culto, digamos. Y la cultura no tiene que ver con eso, ¿sí? Esa es una de las primeras, digamos, eh, ideas falsas acerca del concepto de cultura que presenta Cross. Otra idea muy común y que también viene de la mano de esto que señalamos, de este primer momento, es que hay una jerarquía natural, la palabra ya es muy llamativa, hay una jerarquía natural entre las culturas, como que hay culturas mejores y hay culturas peores, o hay culturas, o esta idea de cómo hacían los
los primeros antropólogos de separar culturas entre salvajes, bárbaras y civilizadas, donde entonces nos hablaría como de un aumento, un aumento gradual o una mejoría, comillas, una mejoría gradual de la cultura, ¿no? Desde grupos que no tienen cultura a grupos que son la cultura, digamos, son el ejemplo de cultura. Bueno, un poco esta idea de que hay como una jerarquía donde hay culturas inferiores, simples, sencillas, o gente que directamente no tiene, y culturas que están acá arriba, son el top de la cultura, son eh, lo que se presenta como la cultura, con mayúscula, digamos, también es falsa, obviamente. ¿Por qué? Porque es un poco esto que decíamos al principio, la cultura eh, de por sí es algo polifacético, es algo variado, es algo heterogéneo. Podemos hablar de culturas pasadas, podemos hablar de culturas presentes, podemos hablar de subculturas, no desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Sino como distintas culturas al interior de un mismo grupo, ¿no? Digo, por ahí, esto que discutíamos un poco, la sociedad argentina se relaciona con el medio ambiente, con el hábitat de una misma forma. No, depende de los grupos al interior de la sociedad argentina. Entonces, no es algo dado y que va a ser igual en todos lados e igual a lo largo del tiempo, ¿no? No es homogénea, la cultura no es homogénea. Entonces, siempre que hablamos de cultura, tenemos que tener el ojo de que cuando nos están hablando de la cultura tal, no caer en la idea de que eh, es algo homogéneo, es algo igual para todos, ¿no? Tiene que ver con eh, lo étnico, tiene que ver con los grupos, tiene que ver con las edades también, ¿no? Tiene que ver con los distintos lugares geográficos, con los distintos hábitats, con las distintas profesiones, ¿no? Eh, y muchas veces, algo interesante que dice Krotz, que muchas veces que digamos, que prevalezca una cultura, sí, una forma dentro de cada uno de estos grupos, o que prevalezca la cultura de uno de estos grupos, está ligada a una cuestión de estratificación social. Andrea, ¿querías decir algo? Que levantaste la mano y Sí, Yamila quería también. comentarle al respecto de eso, ¿no? Que en realidad, con el cambio el paso del tiempo, ¿no? Hay que tener históricamente el espacio, el tiempo, se quiere erradicar las diferentes culturas y dejar una o las que convengan, porque culturalmente tenemos derecho a hacer cultos todos, pero no estamos hablando de la educación, ¿no? Sino de instruirnos en diferentes cuestiones que el ser humano necesita. Entonces, como que siempre es una bajada de línea, ¿no? Indirectamente, que algunos las pueden ver, otros no, que repercute en lo que uno se puede hacer su propia cultura o enriquecerse de otras cosas, ¿no? No sé, es mi opinión, profe. Sí, pero ojo que no tiene que ver con la cuestión de la instrucción, sino que hay formas, está bueno pensarlo como dice, está bien, está bueno pensarlo como dice Garreta. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con el medio, cómo nos relacionamos con los integrantes de nuestro grupo, con los integrantes de otro grupo y con lo sobrenatural. Por ejemplo, hablar como se está hablando en todos los noticieros, digo, sí, porque los afganos son talibanes, todas las mujeres afganas tienen que andar así, así, o todos los musulmanes son talibanes, para hacer un poco más grosera la cosa, todos los musulmanes obligan a sus mujeres a andar no me sale ahora el coso, a andar cubiertas, ahí ya le estamos pifiando. ¿Por qué? Porque por definición las cuestiones culturales son heterogéneas. Entonces, no sirve hablar de la cultura musulmana como un todo donde se dan de... Estoy poniendo este ejemplo porque es como muy actual y se está discutiendo todo el tiempo. La cultura musulmana, si es que fuera, porque digamos, si es que existiera tal cosa, es igual en todos los países. No.
hacen que las mujeres musulmanas todas tengan que estar cubiertas y ponerse el burka, ahí está, no me sale, y ponerse el burka y no se quedan completamente desfiguradas y qué sé yo. No, eso no, porque no, ¿por qué? Porque la cultura es demovida a priori, aunque no sepamos un pomo de esa cultura, es tranquila, Micaela, no pasa nada. Es heterogénea. Entonces es muy probable que en algunos lugares donde haya musulmanes, las mujeres se vistan de una manera, en otros de otras. Claramente los talibanes tienen ciertas eh, exigencias para con la vestimenta de las mujeres, pero eso no incluye a todos los musulmanes, digamos. Y además el momento histórico, eso es de ya, digamos. Si nosotros, si ustedes agarran, no sé, Irán antes de la revolución iraní, las mujeres andaban en minifalda, posta andaban en minifalda por la calle. Luego de la revolución iraní, donde se tuvo estoy dando un ejemplo, donde tuvo una bajada de línea muy, muy fuerte la cuestión religiosa, empezaron a exigirle ciertas cosas. Entonces no podemos hablar de la cultura islámica como un todo, ¿no? Mucho menos podemos decir que eso significa que sea inferior frente a otra cultura, porque digamos, cada uno entiende cada grupo entiende dentro de sus parámetros y dentro de sus formas de manejarse, digamos. Eso no significa que sean unas mejores que otras, que es un poco lo que decía Krotz en esta idea falsa, pero muy presente de que hay una jerarquía natural entre culturas. Y que es un poco lo que viene a cuestionar justamente el segundo momento de la antropología con el relativismo, ¿no? Donde te dice, che, no porque este grupo de indígenas no tenga escritura, no significa que sean inferiores a Occidente, que en ese momento tenía escritura. No sé, digamos, son formas distintas, válidas las dos, ¿sí? Perdón, profe, pero entonces sí, tiene mucho que ver, porque si no tienen las escrituras, o sea, por el ejemplo que usted está dando, me parece a mí que son distintas culturas, ¿o no? Claro que son distintas culturas. Lo que no estamos diciendo es que no son ni mejores ni peores, eso digo, ¿no? De que no hay una jerarquía. Digo, cuando vino acá, por ejemplo, cuando llegó acá, llegaron los españoles y vieron a ciertos grupos indígenas que no tenían escritura, eso no significa que fueran inferiores con respecto a otros grupos. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Sino que dentro de su propia cosmovisión, o dentro de sus propias formas de relacionarse con el hábitat, con el otro, con el extranjero, con lo sobrenatural, tenían su forma acabada, digamos, y no se presentaba ni como mejor ni como peor. Pasa que esto fue cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento sí aparecían como inferiores. Eso es lo que quería decir. Tal vez me expresé mal. ¿Sí? Lo mismo que estaba usted diciendo. Ahora le entiendo yo, profe. Buenísimo. Exactamente lo mismo, esa diferencia que querían notar para poder dominarlos, porque andaban sin ropa o porque no escribían o porque no eran cultos, es exactamente lo mismo ahora, está queriendo predominar una cultura por sobre otra. En este caso, las mujeres afganas andan todas ocultan su rostro y trata de desfigurar esa cultura, tratan de que las miremos de otra forma para que las señalemos y no hacemos muchos y cambios también en la cultura. algo que es importante, que es un poco de lo que nosotros decíamos en las primeras clases con la observación participante, es nosotros no estamos participando de esa cultura. A mí pusimos el ejemplo de los talibanes ahora, de las mujeres afganas, porque es algo muy, muy puntual, pero a mí me gustaría escuchar a una mujer afgana diciendo qué piensa acerca de ella como integrante de ese grupo, qué piensa ella acerca de, no sé, de lo que le está sucediendo, ¿no? Nosotros hablando desde afuera, solamente observando, sin participar de eso. Esto es algo justamente de lo que, sí, porque, qué sé yo, es como lo que decíamos, ¿por qué mi abuela no usaba pantalones? Ah, porque yo qué sé, yo puedo decir un montón de cosas, pero yo no sé por qué mi abuela no usaba pantalones. ¿Me explico? Yo puedo observar un montón de cosas, inferir un montón de cosas. Distinto es una observación participante, donde yo participo de esos mismos códigos
y puedo hablar con cierta validez, digamos. Ahora, desde afuera es como raro hablar. Y esto, digo, sirve para lo que sea. Yo puedo decir un montón de cosas de enfermería, pero si no soy enfermera, no estoy en un hospi, no estoy atendiendo, no llevo adelante ese trabajo, y bueno, o por lo menos no estoy ahí a la par haciendo esa observación participante, como medio raro desde donde uno habla, ¿sí? Eh, Nada, y esto, que un poco es lo que traíamos, y es un poco lo que trae Crotz con respecto a esta afirmación, pensar desde ya, de que hay una jerarquía entre culturas, que hay culturas mejores y otras culturas peores, digamos, o culturas superiores y culturas inferiores, que no es una locura pensarlo, digo, porque, digamos, el nazismo se basó en eso, por ejemplo, en que hay una cultura superior y que el resto es una cultura inferior y eh, tiene que desaparecer de alguna manera. Muchas veces estas ideas, para decir Crotz, están ligadas a digamos, a estratificación social. Digo, a que justamente las culturas que se van a presentar como superiores o como que, sí, o como mejores, que, o que van a decir, o que otras culturas son peores o que son inferiores, muchas veces tienen que ver con cuestiones de clase, digamos, como de clase alta. Entonces se puede hacer como la distinción entre cultura alta y cultura baja, donde, como, digamos, las culturas bajas aparecen como inferiores a una cultura alta que está muy presente si ustedes lo rastrean. Nadie es tan guaso como creo yo. Estoy pensando, pero me parece que no. Nadie es tan guaso para hablar desde con esas palabras, pero si uno escarba un poquito, está presente esa idea de una cultura alta, que por lo general está ligada a una clase burguesa, como decía Marx, ¿no? Y una cultura baja, villera, no sé, digo, Iba a decir eso, profe. O sea, sí, como que los estereotipos están muy marcados, demasiado. claro, Hoy pero no son tan fáciles de ver, digamos. No, pero la bajada de línea no es tan fácil de ver, es real eso. Pero si uno observa en el mensaje periodístico, de gobernantes, de diferentes sectores, es como que todo el tiempo es la superioridad a, como usted dice, el villero. Sí, sí, sí. Igual existe. Creo que Dante ibas a decir algo. Ay, Existen diferentes tipos de culturas. Hay que entender que las personas que tienen el poder de producción manejan otro tipo de cotidianidad. Tienen otras culturas, se manejan diferente. Está mal impuesto en los discursos, pero es una realidad. La burguesía maneja otro estilo de vida, maneja otro tipo de estilo cultura. de vida no es lo mismo que cultura, ese es el punto. Ahí vamos. No tiene que ver estilo de vida, tiene que ver con ciertas, clase social. ciertas formas de manejarse y obviamente se pueden matizar con las condiciones de vida, claramente. Pero cuando hablamos de cultura, estamos hablando de ciertas normas o de ciertas, volvemos a Garreta, de formas más globales o más generales de relacionarnos con el medio ambiente, de relacionarnos con las personas de nuestro propio grupo, de relacionarnos con las personas de otro grupo, ¿no? Entonces, hablar muchas veces se compara estilo de vida, que más está ligado a la idea de una moda, de algo así, que a una cuestión cultural, ¿sí? Y que muchas veces, digamos, estas modas o estos estilos de vida sí están mediatizados por las condiciones de vida. Y me refiero a las condiciones de vida, digo, a los recursos que se tiene para, ¿no? Los recursos que se tiene para alimentarse de una manera, los recursos que se tiene para vestirse de una manera. Pero la idea es como más profunda, digo. Eh, por ejemplo, en la India, no comer carne vacuna no tiene que ver con el poder adquisitivo, porque tanto un rico como un pobre no come carne vacuna. No tiene que ver con un estilo de vida, son cuestiones culturales. ¿Se entiende la idea? Consagrado para eso. Sí, sí, ahí sí, Bueno, profe, perdón. no pasa Marqué nada, digo, justo están el buenas error, estas discusiones marqué porque, justo el error que
se trata de evitar, ahora entendí. Bien, tranqui, no, está, no me pidas perdón, porque justamente tiene que ver con esto de poder discutirlo, porque es lo rico de estas discusiones, digamos. Eh, continuemos con la otra frase que aparece eh, como que aparece muy común, que está muy en nuestro sentido común y que Crotz ya de antemano nos dice que es falsa. La idea de una cultura pura, como que las culturas son puras. Y ahí nos tenemos que remitir a cosas raras, tipo, vuelvo a insistir con el nazismo, la idea de pureza, ¿no? Eh, eh, cosas complejas y complicadas. Y es un poco esto que decíamos cuando hablábamos, qué sé yo, del mate. Y yo qué sé de quién es el mate. De última, es algo que nosotros reivindicamos como Argentina y que seguramente en Uruguay también lo usen y lo reivindiquen como argentino. Y no sé si nosotros lo tomamos de ellos, o ya estaba el mate antes de que existiera Uruguay y Argentina. Todavía se pelea por eso, profe. Todavía se pelea de quién es el mate, así que dejémoslo ahí. Es una construcción social el mate. Pero digo, es un... ¿Qué clase de Argentina sos? ¿Cómo dejémoslo ahí, querida? El mate es argentino. Es una construcción social el mate, porque, o sea, yo no sé, por ahí yo tengo sangre uruguaya, chilena, peruana, india, o sea, por ahí lo tengo. Es así, es una construcción el mate. Y decimos el mate, que es un ejemplo sencillo, digamos, porque hay cosas que generan muchísima más controversia y parece como que nos están hablando de una idea de cultura que es pura, que no está mestizada, que no está mezclada, ¿no? Y como que la idea de mezcla siempre aparece como algo, o la idea de impureza está relacionado con algo dañino, ¿no? Con algo, y digo, la idea de impureza o de pureza, tanto biológica como culturalmente, está relacionado como se lo ve como algo como negativo, como algo peligroso, y, digo, y por mantener esta idea de pureza se llega a cuestiones como el nazismo, por ejemplo, ¿no? Jessica, ¿querés decir algo? ¿Levantaste la manito? Sí, que como que se lo ve como una amenaza, en vez de verlo como algo enriquecedor, esa mezcla de las Bien, culturas. exactamente. Entonces, como que siempre está presente, ¿no? Esta idea la idea de cultura pura, tipo, no, yo soy, buah, o esta burrada que posta dijo Alberto, tipo de los argentinos venimos de los barcos, los brasileros de la selva, ¿no? Digamos, como, eso, vergüenza ajena. Eh, no estoy criticando sus políticas ni nada, pero ahí le pifió. Ahí le pifió, porque como que da una idea de algo estático, de que, bueno, ay, no te escuché, Mirta, se corta. Que que ahí en muchas cosas la pifió Alberto, digo. Bueno, sí, digo, pero pensándolo desde cada uno, digo, como piense, digamos, pero pensándolo desde este lugar de la idea de pureza, digamos, un poco lo que trae es como esto, tipo, los brasileros, no sé, vinieron de la selva y no sé, ya ni me acuerdo la burrada, porque después me lo confundo con los memes, pero con todos los memes que hubo. No, a mí se me confunde, de los bolivianos vienen de Bolivia, ese memes, profe, me vienen, es así. Sí, pero a lo que voy es que remite como a una idea de estanca, de pureza, bueno, que no es tal y que, bueno, justamente miren, es una idea que está tan diseminada por todos lados que hasta alguien que en principio parecería culto porque pasó por una universidad, pasó por, digamos, leyó, digo, no se puede decir que no, que por ahí esta idea de cultura ligada al oculto, a la instrucción, no es tal, ¿no? Volvemos a lo mismo. Claro, trae estas cosas, ¿no? Está tan presente. María Fernanda quiere decir algo, de que levantó la manito. Ay, no la veo. Ahí está. Bueno, a ver. No, que estaba, lo que estamos hablando, yo leí poco el texto, pero lo que estamos hablando, lo que usted va diciendo a lo largo de la clase, me hace pensar una historia que me había contado mi viejo, que decía que su papá, o sea, mi abuelo,
era Ujú. hijo de una nativa chilena, criada por un estanciero de alta alcurnia, y tuvieron un hijo, o sea, el señor feudal vamos a llamarlo de esa manera, con la nativa chilena, criada, aculturizada, pata sucia, del barro y con taparrabo, vamos a llamarle así, que venía, no sé, todas sus costumbres malas, simplemente eran diferentes, entiendo, pero para ellos eran malas. Bueno, la cuestión que le gustó y tuvo un hijo, pero no lo reconoció y se tuvo que hacer cargo, que se debe haber puesto de novia, la verdad no sé qué, o se habrá casado por vergüenza, o no sé lo que habrá sido la cultura en ese momento, o en la familia, o en la historia, o en la sociedad. Quiero que me guíe por ese lado qué pasó ahí. Un criado, otro criado que estaba ahí, otro peón. De ahí viene mi apellido, por ejemplo, Fernández, pero tenía que haber sido otro. Entonces, porque en esa época, siempre me acuerdo esta frase que es lo que me disparó la frase esta, lo que usted dijo, en esa época era muy, muy mal visto que alguien de tan buena posición social, ahí lo que usted dijo de la estratificación social, de tan buena posición social, tenga amoríos con alguien tan bajo, así, tal cual como me lo habían contado. ¿Tiene que ver con la cultura eso o solamente con la sociedad? Sí, tiene que ver con la cultura, ¿no? Uy, me parece que hace eco en algún lado. Ahí está, ahí vamos, ahí está. Sí, digo, tiene que ver con la cultura y con estas ideas que venimos justamente una por una viendo, ¿no? Digo, de que hay personas que no tienen cultura, de que hay algunas culturas que son peores que otras culturas, que hay esta idea de pureza, ¿no? Esto de mantener cierta pureza y no mezclarlo como si la mezcla fuera algo negativo, fuera algo peligroso, algo Había que mantener perjudicial. el linaje en ese momento, el linaje. También. Pero digo, no solamente es una cuestión biológica, sino también cultural, digamos, la idea de que no haya mezcla y la hay, ¿sí? Y un poco, nuevamente, todo esto, lo que señala Crotz, y que es un poco lo que vamos a ver con hegemonía, lo que va a hablar Gramsci, que también es un marxista, que le da una vueltita de rosca a lo que dice Marx, igual lo vamos a ver más adelante. Digo que muchas veces lo que pesa ahí es la cuestión de la estratificación social, ¿no? Que aparece la idea de todas estas tres ideas que vimos de pureza, de gente que no tiene cultura y de una cultura mejor que otra o peor que otra, está ligada a la cuestión de la estratificación social, ¿no? De qué reivindican ciertas clases desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué se reivindica ciertas clases como cultura y qué no? ¿No? Digamos, y trae aparejado justamente esto. La mezcla es algo negativo, hay gente que no tiene cultura porque está relacionado con la instrucción, hay culturas que son eh, malas, inferiores, salvajes, etcétera. Y bueno, como acá nombramos un montón de ejemplos, todavía están presentes, digamos. Esto de separar, qué sé yo, la cultura villera o entender que este ejemplo está bueno, que me acuerdo de un programa de Irta Legrand, que se quería llevar a la gente de la Villa del Colón y puso el grito en el cielo. No sé si se acuerdan, que hubo un programa desde el Ministerio de Cultura, donde se trataba de que en el Colón haya otras cosas que no sea solamente música clásica, y que así porque no todos nos gusta la música clásica, y que así pudieran ir otras personas al Colón como un lugar hermoso, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista... Y yo me acuerdo a Mirta Legrand diciendo, ¿cómo van a tocar cumbia en el Colón? Digamos. Entonces hay una asociación directa entre una cultura alta, digo, en el Colón se pueden hacer ciertas cosas, genial, porque por ahí a veces mi memoria falla, que bien se acuerde, están haciendo una asociación directa entre una cultura alta, se podría decir, representada por cierta estilo de música, por ciertas formas culturales, y una clase baja representada por otras formas culturales, por
digamos, otras maneras, ¿no? Y que no se pueden mezclar. Digo, ¿cómo vamos a llevar manifestaciones de la clase baja o de una cultura, entre comillas, baja, al Colón que representa o es el lugar para, no sé, manifestaciones de clase o de una cultura alta, cultura? Lo que pasa es que atrás está la cuestión de clase. Esta música no es cultura, la de ese momento no es cultura. Nunca debe haber dicho, ¿cómo van a llevar a esa manga de crotos al Colón? Hay algo de eso, pero además hay algo de esto que venimos diciendo. Che, asociar cultura con culto, ¿no? Con instrucción. Asociar, suponer que hay subculturas que son inferiores o culturas que son inferiores a otras. Y además, además de eso, ¿cómo se va a mezclar? ¿No? Digamos, ¿cómo se va a mezclar? Porque la idea de pureza siempre está presente, como si una cultura sea algo homogéneo, que nunca se modificó, que nunca se tocaron, que nunca se conectaron, digamos, siempre es algo que está muy presente. Y lo dijo alguien que está en la tele y que le habla a un montón de gente que baja a línea, digo, transmite eso, y uno se queda pensando, ay, entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de algo homogéneo, de algo estático, de algo que no se cambió en el tiempo, de algo que tiene que ver con que yo pueda adquirir cultura si paso por una universidad, o si escucho cierta música, o si, no sé. Y un poco lo que trae Crocs es alejarnos de esas ideas. Una vez escuché, para no dar pie a controversia política, pero escuché a un político o una política que decía que nadie que nació en la pobreza llegaba a la universidad. Sí. Digo, entonces, estas cosas, y acá estamos, ¿no? sin ponernos partidarios, digo, ¿no? Porque de un lado o del otro se caen en ese tipo de cosas. Bueno, pero como dice la compañera, acá estamos. Acá estamos todos. Tal cual, carrera de tiempo, pero no importa, la remamos. Sigue siendo el mismo discurso, que es el foco de esta discusión. Sigue siendo el mismo discurso. ¿Cómo vamos a dejar a esos negros entrar al Colón o que los pobres no entran a la universidad? De fondo, tiene el mismo discurso, lamentablemente. De fondo tiene el mismo discurso. Y tiene esta misma, o se ancla en esta misma idea de que hay una cultura alta, hay una cultura baja, que estas cosas no se mezclan, ¿sí? Que hay culturas inferiores, hay culturas superiores, que hay gente que no tiene cultura y hay otros sí, digamos, siempre están ahí. Y desde la colonización, tal cual. Y un poco esto, digamos, esto que yo les decía, cada vez es más solapado, porque posta tiene que ser tiene que ser muy bruto, tiene que ser un desliz muy, muy, muy zarpado como para que alguien te lo diga con esas palabras. Pero siempre está presente, ¿no? Y un poco. Lo que pasa es que así nos adoctrinaron también. Anda a un museo. Bueno, En un museo tenés o pinturas de un pintor muy famoso o cosas de un pueblo que ya no existe. Pero no vas a encontrar lo que se hace autóctonamente en Jujuy o en Salta o quizás en otro pueblo que todavía exista. Lamentablemente estamos adoctrinados con ese ítem. es muy buena. Muy bueno lo de la cheta de Nordelta, que acá es ese audio que salió por ahí, como que era muy caché. ¿Caché? ¿Usé la palabra esa? Tomar mate, qué sé yo. Y muy bueno el ejemplo que traes, Leonardo, porque justamente es otra de las frases que trae Crots. El tema de que hay recintos, hay espacios que son propios para las cuestiones culturales, ¿no? Y eso está muy presente, que es justamente lo que vos trajiste, Leonardo. Como si nosotros pudiéramos encontrar cultura solamente, y lo dice así, en museos, en bibliotecas y en teatros. Entonces, como que limitamos la cultura a ciertos espacios. Y es un poco esto que hablábamos del Colón, como si en el Colón encontramos cultura. No sé, en la bailanta de la vuelta, no. En el parque todos tocando, no sé, o bailando, porque acá en el parque cerca de casa todos se ponen a bailar chacareras, qué sé yo, eso no es cultura, ¿no? Como, no sé, una persona tejiendo y haciendo ciertos estilos de textiles, no es cultura. Artesanía
¿Ves? Hay una diferencia zarpada entre obra de arte y Son artista, como si hippies la eso, son artesanía, hippies. bueno, claro, Son hippies, como no si la es arte. artesanía, perdón, Alejandra, no te escuché. Como dijo la compañera, somos hippies, no es arte, no es artesanía para Ujú, la otra sociedad. exactamente. Sí, son hippies, parásitos de la sociedad que hacen esas cositas para vender. Sí, y no solo hippies, digamos, está muy ligada, la artesanía está muy ligada a los grupos indígenas, ¿no? Como que hacen artesanías para sobrevivir, Sí. y No, siempre pero tiene como La cultura indígena, digamos. sí, siempre tiene como una valoración negativa, porque hay obras de arte, las que vemos en un museo, justamente esto que señalaba el compañero, hay artesanías, las que se venden en una plaza, las que se venden, Claro, o ¿no? sea, lo toman como que es de pobre eso, o sea, las artesanías de pobre y la cultura tiene un nivel, una elite mucho más elegante, Sí, por así y no decirlo. solo de pobre, digamos, ¿no? profe, Que un brillante hecho por Pierre Cardin, ¿me entendés? Es distinto. ¿O no? Mismo, antes decías, por ejemplo, hace, no sé, 20 años atrás o más, decías, me voy a ir de vacaciones, ¿a dónde te vas a ir? A Jujuy. A Jujuy, te vas a ir con todos Sí. los coches ahí a bailar carnavalito, ¿a qué? Listo. Hoy en día, irte a Jujuy creo que es una de las salidas más caras que podés hacer, más exóticas, es lo más cheto, gorda, y lo más top que podés hacer. Tenés plata si te vas gorda de Jujuy. Eso sí. Tenés plata si te vas de vacaciones, no, pero sí, es cierto lo que decís, es cierto. ¿Alguien había levantado la manita, Apolinar? ¿Querías decir algo? Sí, iba a decir que uno es hippie, lo que quiera, hasta que te ponen eso que vos haces en un museo y ya deja de verse de otra forma y ya ahí pasa a ser cultura, pero mientras vos lo haces en una plaza o algo no es nada, sos una porquería. Muy Ahora, bien. si estás en un museo es otra cosa. Está muy buena tu reflexión porque nos lleva nuevamente a esta idea de cosas como muy presentes que decimos, a veces uno repite, reproduce, parte de la sociedad, digo, no está bien o mal, no estamos juzgando a nadie, no es esa la idea, sino que estamos tratando de analizar y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, ¿no? Digo, para que todos nos sacamos un poco de culpa, porque siempre alguno habrá dicho, se nos habrá escapado o lo habremos repetido, eso es así. Y lo que decís, Apolinar, está muy bueno, digo, cosas que de repente son comunes o hace a alguien o como una artesanía, si aparece en un museo, está ligado al arte. Entonces, esto que nuevamente, volviendo a Crocs, que dice, pareciera que hay lugares que son espacios que son propios para la cultura, ¿no? Él dice museos, teatros, y pareciera que esos son los lugares donde se encuentra la cultura, donde podemos encontrarnos con la cultura, y eso no solo, digamos, es algo que nos sucede cotidianamente, es algo que te enseñan en la escuela, por ejemplo, que aparece como el patrimonio colectivo, digamos, el patrimonio argentino, como algo que hicieron algunos genios ahí, como hay gente como, y no como algo que se hace cotidianamente, que lo hace gente anónima, que lo lleva adelante gente anónima, qué sé yo, ¿no? Muchas veces por ahí la idea de cultura está relacionada con Sarmiento, ¿no? Y nuevamente volvemos a confundir cultura con escolaridad, con instrucción, Civilización o barbarie. bien, esta idea de civilización y barbarie. Nuevamente nos remitimos al primer momento de la antropología, ¿sí? Eh, Y nadie te va a decir estas cosas, digamos, nadie las va a decir a viva voz, sino, por ejemplo, ¿por qué llamó tanto la atención, me pregunto, un grupo como Agapornis? No sé si se acuerdan, parece una pavada lo que yo estoy diciendo, pero Agapornis era un grupo de chicos de clase alta haciendo cumbia. Hola, ¿de que la clase alta no escucha cumbia? Sí, pero no sé, como que esta mezcla no, pará, si la cultura es la cultura alta, tiene ciertos lugares donde se reproduce, tiene ciertos lugares donde ciertas manifestaciones, digamos, por eso llamó tanto la atención, porque si no, chicos, estaban haciendo tema de cumbia, lo puedo escuchar desde cualquier lado, pero me, mm, me explico porque esto Rompieron que con lo nosotros establecido, por eso llamó la atención. exactamente, bien, rompen con lo establecido porque son estas ideas propias del sentido común que es lo que nos señala Crocs.
que los podemos rastrear en un montón, con un montón de ejemplos, y está bueno esto. Bueno, pero ahora póngale el elegante, profe. También. Eso está muy bueno también, ese ejemplo. El sábado en PH lo llevaron a Elegante y bueno, ya lo digo, acá estamos, hagamos de cuenta que estamos tomando mate. Se cagaron de risa todos, porque el tipo era el fenómeno de la cena. Y también ese programa de PH que iban todos vestidos, pero divinos, de fiesta, como teóricamente hay que ir vestido a un lugar así. Elegante fue con su ropa deportiva, como con su vocabulario que es propio también de la edad de él, porque es un chico más joven que nosotros, quizás yo con 30 y casi 40 años, no entiendo inclusive cuando mi hijo habla. Bueno, es como era el bicho raro, pero atractivo de la noche. Y lo mismo pasaba hace 1000 años atrás, cuando yo era chica y mi vieja miraba el programa de Mirta, que traían a Lía Cruzet, a Ricky Maravilla, a todos esos, porque no era, digamos, el bicho raro, pero que llamaba la atención, ¿se entiende? Sí, sí, es muy buen ejemplo también, digo, esta idea de que asociamos cultura con algo culto, cultura con instrucción, cultura con ciertas clases, cultura con ciertos lugares a donde podemos encontrar cultura y en otros no, tal vez un poco esto de elegante es que en una villa no vamos a encontrar cultura, por ejemplo, ¿no? Pero que sabemos que no es así, pero es algo que está instalado. ¿Qué más iba a decir? Ah, y la última idea que señala Crotz, que es una frase que está siempre presente y que es falsa. La idea de que muchas veces la existencia de la cultura depende del Estado. Ojo, del Estado, o sea, del Estado como institución me refiero, ¿no? Que es materializada por los gobiernos, digamos, no importa, pero del Estado como institución. Como que es el Estado el que conserva, el que reproduce la cultura. En buena parte sí, porque de alguna forma es una manera de control, es una manera de generar cierta cohesión social, por eso, qué sé yo, la idea de llevar adelante ciertos símbolos, la idea del himno, la idea de la bandera, que siempre lo tiene presente las instituciones del Estado, ¿no? Pero no es exclusivamente el Estado quien lleva adelante o quien reproduce la cultura, ¿no? Digamos, un poco estos ejemplos que, claro, si no estamos hablando de estilo de vida. Bien, un poco todos estos ejemplos que recorrimos nos llevan a esto, digamos, no es solamente el Estado quien produce, reproduce, fomenta, conserva, digamos, la cultura, ¿no? Sino que también podemos encontrar cultura, digamos, en un, nada, por ejemplo, como decíamos, en una villa donde las instituciones del Estado están bastante ausentes, por cierto, o en las clases bajas, o en el campo, en lo rural, no sé, digo, o en cualquier parte, ¿sí? Pero esta idea está siempre como muy presente también. Y digo, también es falso, ¿sí? Si digamos que solamente sea el Estado o la institución estatal quien pueda llevar, sí, quien pueda llevar adelante, encontramos cultura en todos lados, quien pueda llevar adelante la cultura, también es una idea falsa y que está muy presente. Y un poco lo último que quería decir, que es lo que traía Crotz, cómo se pone en juego. Ah, y una cosa, me olvidé. Tanto que entendamos que el Estado solamente puede llevar adelante la cultura, puede promover la cultura, y que podamos encontrar cultura en ciertos espacios como los museos, las bibliotecas, los teatros, etcétera, nuevamente nos ponen en un lugar de preguntarnos por la cuestión de la estratificación social. Porque un poco esto, ¿quién puede ir a un teatro? ¿Quién puede ir a un museo? Digo, hay teatros, museos, etcétera, que son gratis. Es una re buena iniciativa, pero hay muchos que no. Entonces es como que reducimos la cuestión. Si entendemos a la cultura desde que solamente se pueden expresar en estos espacios, la reducimos solamente a un pequeño grupo que pueda pagarlo, ¿no? Es nuevamente lo del Colón.
Hay gente que Aparte no va de al Colón, no puede ir al Sí. Colón, ¿por qué? Y que pueda llegar también, profe, porque pongan en Además, lugares más lejos, ¿cómo hacen para llegar también? desde ya, desde la accesibilidad cuestión de hasta gusto poder también. pagarlo. Cuestión de gusto No también, te porque entendí, hay Lorena. personas que no. Decía que cuestión de gustos también, porque hay personas que por ahí no le gusta ir al teatro, pero sí a un lugar a leer el libro donde hay un espectáculo, por ejemplo. Sí, También. sí. Entonces, digamos, podemos, si nosotros suponemos que encontramos cultura solamente en estos espacios, estaríamos reduciendo la posibilidad de acceder a la cultura, ¿no? Porque hay grupos o que no quieren ir, o que no pueden, o que no tienen acceso, o lo que sea. Y con respecto, eso está bueno también, la cuestión de la presencia, que hay muchos lugares donde no te dejan entrar, o te piden ciertas, que tiene que ver con el acceso, o te piden ciertos requisitos para entrar. En su momento el Colón no podías entrar si no ibas de etiqueta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con respecto a que es el Estado el que promueve, conserva, reproduce la cultura, Crotz va a decir y lo va a ligar con algo que vamos a ver un poquito más adelante, en la próxima clase. Ah, me hago la misteriosa. Pero digo, en la próxima clase, que tiene que ver con que, decía Gramsci, como dijimos anteriormente, es marxista, retoma las cuestiones del marxismo, retoma el materialismo histórico y le da una vueltita y va a decir, si el Estado es el único que puede, según estas frases instaladas, si el Estado es el único que puede reproducir la cultura o es el único que conserva la cultura, no nos olvidemos que el Estado el Estado solamente representa los intereses de las clases burguesas. Entonces, solamente, si entendemos eso, solamente se estaría reproduciendo cierta parte de la cultura, aquella que represente a las clases burguesas, desde el punto de vista de Gramsci. Claro. Y esto está ligado con cuestiones de hegemonía, digo, las vamos a tratar en la próxima clase. Me estaba olvidando de eso, así que lo quería decir. Lo último que dice Crotz, así ya vamos cerrando, y no los aburro con el tema de cultura, es que muchas veces se relaciona la cuestión de la identidad colectiva con la cultural, con la cuestión de la cultura, con los aspectos, ¿no? Y esto de relacionar la identidad colectiva con la cultura, esto que veníamos diciendo, los argentinos es asá, los argentinos somos asá, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? No deja de estar relacionada con cuestiones de hegemonía y cuestiones de poder, ¿no? Esto lo dejo como picando. Ah, me hago la misteriosa, me encanta. Lo dejo como picando para que lo vamos a ver la próxima clase y tiene que ver con esta cuestión del sentido común, con la cuestión de hegemonía, ¿sí? Nada, cómo se imponen ciertas características o ciertas características colectivas que nos identifican, que más responden a cuestiones de hegemonía y cuestiones de dominación o de poder y no tanto a elecciones conscientes, se podrían decir de alguna forma, ¿sí? Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda con el tema cultura? A mí lo que me interesa que nos llevemos de acá, de esta clase, es hay ciertas características que tenemos acerca de la cultura, ciertas características, ¿no? Esto que señala Garreta, de qué hablamos cuando hablamos de cultura, de cualquier cultura, de concepto de cultura, ¿no? ¿Sí? Y de ciertas como verdades instaladas que no son tal y que se pueden, digamos, discutir y reflexionar y de construir y de naturalizar, y es interesante que lo hagamos porque trae aparejado un montón de cosas, como todas estas que estuvimos discutiendo ahora, y que nos remiten a ciertas formas de construir al otro, ¿no? Como esto que vimos, ¿no? Digamos, nos remite al primer momento de la antropología, a la idea de diversidad, o nos remite a la idea de cómo la cuestión de clase también tiene injerencia en estas verdades instaladas acerca de la cultura, ¿sí? Como, digamos, entonces, esto que nosotros decimos, bueno, pero la forma de entender al otro que incluye este concepto de cultura, del primer momento ya pasó,
no tanto, nos dimos cuenta que no tanto. Del segundo momento, siempre se está discutiendo, y del tercer momento está muy presente. Digo, por todo esto que estuvimos discutiendo ahora. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, alguna pregunta sería para el parcial con respecto a este tema, cultura, más o menos, como ¿qué nos preguntarían? Por lo general nosotros siempre preguntamos las características, ¿no? Y esto que vamos a ver la clase que viene, quiero decir, de cómo se relaciona esto del sentido común, la hegemonía y lo cultural. Porque, digamos, lo interesante es esto, y no tenemos que pensar, nuevamente insisto, no pensemos cultura como la música, como la comida, no. Pensar las formas de salud es una construcción cultural. ¿Cómo vamos a entender la salud? Es una construcción cultural, ¿no? Digamos, para ir metiéndonos más en lo que yo digo, trato de llevarlo a algo cotidiano para nosotros, la música, no sé, lo que sea. Pero si nos metemos más en la cuestión de nuestra profesión, digamos, o de su profesión, ¿cómo nos vamos cómo se entiende la salud dentro de la sociedad argentina? Es una cuestión cultural, además de económica, ¿no? O volvemos a lo mismo, cómo esta cuestión económica tiene incidencia en las cuestiones culturales. Y no son tan directas, sino que tienen que ver con la hegemonía, tienen que ver con cuestiones de clases, que nosotros lo dimos con ejemplos cotidianos, pero que también lo podemos pensar para la salud tranquilamente, con el proceso de salud-enfermedad, con las formas de atención, con las formas de acceso a la salud. Fernanda, Con ¿querés el decir tema algo? de educación para la salud y prevención de la enfermedad, que a veces creemos que simplemente es una cuestión lineal, una cuestión solamente hegemónica en cuanto que el médico tiene la única palabra, y eso quizás acá se ve como ¿cómo te puedo decir? No me sale la palabra ahora, bueno, que el hospital incluye todas las cuestiones para una patología, todas las diferentes disciplinas, interdisciplinario, para diferentes cuestiones, pero no en toda la Argentina se da eso. Yo viví 1 año y algo en Chaco, y en el lugar donde quizás, yo lo pongo así, culturalmente tienen otras costumbres, otra idea de vida y menos recursos económicos, es donde más gastan para la salud y donde menos promoción de la salud se hace y donde menos se previenen las enfermedades. Por lo tanto, las personas que más laburan, porque tienen unos laburos de cosecha en las arroceras tremendos, extenuantes de sol a sol, terminan gastando lo poco que juntan en una ecografía, en un parto. Encima no tienen un parto, tienen 10 por familia. Entonces, hay un montón de cosas que desde bueno, en este caso nosotros medicina y enfermería social, se podrían o se deberían hacer, ocupar en trabajos de campo para mejorar las condiciones de vida de esa otra edad, porque la verdad terminan siendo otros, y en realidad son nosotros mismos, porque yo nací acá, me fui a nutrirme de ellos de allá, y terminé con la cabeza más abierta allá que acá. Sí, digo, pero también no solamente tiene que ver con las condiciones de vida, sino que hay un montón de cosas que tienen que ver con lo cultural también y que son tan importantes, porque muchas veces nosotros como que dirimimos todo por las cuestiones económicas, y hay un montón de cosas que pesan, y digo, y lo cultural siempre lo dejamos como último, la dimensión cultural siempre lo dejamos como último momento. Decía que muchas veces nosotros entendemos o vemos solamente las condiciones de vida, las cuestiones económicas, y muchas veces lo cultural también tiene un peso muy importante en la dimensión cultural. De repente hay personas, digamos, que entienden la enfermedad en términos de cuestiones religiosas, por ejemplo, ¿no? O como se entendía como algo, como que se entendía al principio de la medicina, digo, como algo sobrenatural. Está muy presente todavía en algunos grupos eso, ¿sí? Bueno, yo en la Argentina veo como cultura que el argentino no va al hospital hasta que no está enfermo, por ejemplo. En otros países no. En otros países hacen prevención y se hacen chequeo constante, y las personas se enteran de una enfermedad de forma temprana. Y acá en Argentina no ocurre.
Ya es Es un poco cultura, lo, lamentablemente. Eso es cultural. sí, es un poco lo que decía la compa, el tema de la prevención y de la salud no, no tiene mucho lugar tal vez todavía en la Argentina, o para algunos grupos no. De hecho, si uno mira las estadísticas, también está probado de que la general, el argentino va al, al médico hecho bolsa, y sobre todo los hombres, por ejemplo, ¿no? Digamos, los centros de salud donde yo laburo está plagado de niños y mujeres. Ahora un hombre es como, ya ni siquiera, ya te tenés, cuando va un hombre se tiene que saltar a nivel de atención, ir al hospital directamente. Eso también es cultural, está ligado con ciertas ideas de, de masculinidad, digamos, nada. Y Y las eso también es personas que no cultural, quieren por ejemplo. vacunar a los chicos también, profe. Sí, totalmente. Acá alguien me había puesto algo. Ah, la idea de la cuestión de la automedicación, que lo habían puesto acá en el chat. Sí, también, digamos, y no solamente la automedicación, sino como algo negativo y como algo que está muy presente, sino también el autocuidado. No está presente el autocuidado, no es algo cultural el autocuidado en la Argentina o en la sociedad occidental. Digo, no sé. eh, pero está bueno que tengamos en cuenta, o sea, que entendamos, primero, estas cuestiones de qué estamos hablando cuando hablamos del concepto de cultura, y también es raro decir esto, bueno, el argentino no practica el autocuidado, porque nuevamente volvemos a esta idea que decíamos, no es algo homogéneo, no es algo, sí, sino que es algo que cambió en el tiempo, que depende del grupo, que hay subculturas, no como algo negativo, sino como algo, ¿sí? Un poco presentar estas cuestiones que tienen que ver con lo cultural nos sirven para pensar estas cosas, ¿no? Y de cómo nos paramos frente a esto. O sea, yo voy a decir, no sé, es una cuestión cultural, ningún hombre va al médico. No, che, si yo acabo de decir que al final la cuestión cultural es algo heterogéneo, ¿no? Digamos, para no caer en estas verdades instaladas, un poco ponemos estos temas. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario? No, que cómo puede ser que entienda todo cuando usted habla y que tengo terror de no saber qué miércoles responder. No, pero... Que llegué a considerar dejar la materia, pero no, voy a ser luchona y la voy a seguir. Muy bien, me parece bien. Es como, a veces los textos son como hablan difícil, por eso está bueno, que no quiero dejar genial, por eso está bueno por ahí las clases, porque como que uno traduce algunas cosas, o por dónde vienen los textos y es. Bueno, Profe, disculpe, yo le la había la clase que se... Ay, perdón, no escuché. yo había entrado tarde y le iba a preguntar sobre la pregunta 3 porque yo estoy tratando de hacer las guías. Ay, Entonces, no tengo presente. ¿Cuál es la pregunta 3? Perdón. sí, es de Garreta que dice, identifica los 3 supuestos que están implícitos en la noción antropológica de la cultura. Cuando hablamos de la noción antropológica de la cultura, lo que va a decir Garreta es que es un poco esto que decíamos, que es algo que cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Que surge de esta... Es algo que cambia a lo largo del tiempo, es algo que cambia de acuerdo al espacio geográfico, al ambiente, al hábitat, ¿no? A donde uno está, que muchas veces se entiende o está ligado al oculto, como decíamos, y que esto de estar ligado al oculto viene de este expansionismo, este encuentro del que hablábamos con pueblos extraños de Europa y pueblos extraños, ¿no? Eh, Viene dado por ahí. Entonces, digo, si nosotros tratamos de identificar desde el punto de vista antropológico, hablar de cultura desde el punto de vista antropológico, tenemos que tener en cuenta esas cosas. El cambio a lo largo del tiempo, el encuentro entre grupos, encuentro, confrontación, como uno quiera llamarlo. No sé si fue tan encuentro, si fue tan amistoso, pero no importa.
y que muchas veces el sentido común, y de construir un poco esto del sentido común, que es lo que venimos haciendo, porque muchas veces la idea de cultura está ligado a instrucción, a culto como alguien culto, digo, ¿no? Alguien que sabe y no tiene que ver con eso. Es un poco esa por donde viene la cosa, ¿sí? Claro, sí, yo había leído el texto, lo que pasa que hablaba de los supuestos, entonces como que no entendía bien de qué tipo de tres supuestos hablaba. Claro, digo, por esto, un supuesto es esto, de entender la cultura como instrucción, que es un poco lo que estábamos diciendo. De entender la cultura como algo homogéneo, no como algo que cambió a lo largo del tiempo y que cambió de acuerdo al lugar. Y también de que viene de la mano o viene o aparece como a poder hablar de cultura o cuando hubo este encuentro, confrontación entre Occidente y Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Listo, gracias, señor, se entendió. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Recuerden que la clase que viene vamos a subir las cosas. Esto voy a tratar de bajarlo en otra compu que sea un poquito más rápida que la mía. Así la podemos mandar a tiempo. Y nada, seguimos con el tema de cultura. Vamos a incorporar la cuestión del sentido común y de hegemonía. ¿Sí? Bueno, nada. Creo que nada más. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien tiene algún comentario, duda o algo, y si no, nos vemos en la clase que viene. Que termine bien la semana y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos.